Bueno, estos días atrás hemos comentado cómo el asesino de 3 personas en Madrid fue excarcelado de Venezuela para enviarlo a Estados Unidos como si fuera un preso político. Es una noticia que hoy han destacado, por cierto, varios periódicos en su portada, incluido El País, que llevaba foto alusiva al tema. El asesino camuflado de preso político, titulado hoy El País, Estados Unidos repatrió desde Venezuela a un hombre condenado por 3 crímenes en Madrid. Se trata de Daoud Hanid Ortiz. Se ve en la fotografía en un círculo junto con otros presos, estos sí, parecen ser políticos que fueron excarcelados en virtud de una negociación que también llevó a cabo Zapatero con el gobierno de Maduro y Estados Unidos. Nuestro compañero Nacho Abad en el debate contaba, por cierto, que el asesino Daoud Hanid Ortiz buscaba a otra persona, no a los que mató. El día 21 de junio del 2016, ese día Daoud asesinó en un despacho de abogados del barrio madrileño de Usera a 2 trabajadoras de ese despacho y a un cliente del bufete. Las empleadas se llamaban Maricha Osorio, Elisa Consuegra y el cliente Pepe Castillo. Después prendió fuego al despacho. Pero en realidad, contaba Nacho, ninguno de ellos debía morir. A quien buscaba Daoud era al abogado Víctor Salas. Pero aquella tarde se retrasó porque tras comer se sintió mal. Tras aparcar su moto se encontró esa masacre cuando llegó al despacho. Y Víctor Joel Salas está con nosotros esta noche. Víctor, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo recuerda usted aquel 22 de junio del 2016, Víctor? Bueno, fue un día trágico, un día realmente terrorífico. Llegué al despacho, salía humo por los ventanales, un humo denso. Al subir al despacho, traté de abrir la puerta del despacho y salió una lengua de fuego dentro del despacho. Usted vive de milagro, es consciente de ello, ¿verdad? Probablemente usted no estaría aquí hablando con nosotros si hubiera estado en ese despacho, ¿no? Soy consciente de ello, que volví a vivir el 22 de junio del 2016. Soy consciente. Esas personas que asesinó Daoud, una de ellas era su pareja sentimental en esos momentos, ¿verdad? Sí, así es. Elisa Consuegro, en un primer momento como tal era mi pareja sentimental. Bueno, habíamos terminado y estábamos casados en su momento y básicamente teníamos una buena relación. ¿Qué explicación le dio la policía para que este asesino que le perseguía o buscaba a usted al final terminara matando a quien fue su pareja, su expareja ya, y a una trabajadora más del despacho y a ese cliente que, por cierto, estaba, creo, esperándole a usted, ¿no?, para que llegara para alguna gestión? El móvil que tuvo el asesino fue un móvil pasional, básicamente, impulsado por los celos y el ego. Lo que impulsó a este señor a matarme, porque era que en la cabeza de este señor, de este asesino, yo me interponía entre que él regresara con su expareja, que era la médico Irina Trippel, y se supone que él pensó que yo era ese obstáculo, ¿no? No obstante, era una persona ya con problemas, entiendo yo, psiquiátricos, porque se automedicaba después de haber salido de la guerra de Irak. Y esta persona, una vez que comete esos 3 crímenes, él se da la fuga y se va directamente a Venezuela, regresa a Venezuela. No, cuando él se da cuenta que el grupo 5 de homicidios está tras sus pasos, tiene ya suficientes medios indiciarios para determinar que él fue el autor de ese triple crimen, inmediatamente huyó por el aeropuerto de Barajas a Colombia. Y al llegar a Colombia se traslada hasta el puente de Cúcuta en Colombia para cruzar la frontera hasta Venezuela. Se entiende que alguien le facilitó su pasaporte español en esa frontera y pasó tranquilamente a territorio a territorio venezolano. Él tiene doble nacionalidad, norteamericana, sí, estadounidense y venezolana, ¿verdad? Tenía, así es, la nacionalidad americana y venezolana. Yo cuando le preguntaba si la policía le ha podido explicar a usted por qué, además de a su exmujer, asesina a esa empleada y a ese cliente, ¿qué justificación? Que nunca, efectivamente, hay una justificación para asesinar a nadie, pero ¿por qué lleva a cabo perpetra esos 2 crímenes también?
realmente mató a 3 inocentes. Él no tenía ninguna razón o sentido para matar a esas 3 personas. Él venía a matarme a mí. Simplemente se le cruzaron en su camino y la única opción la única explicación que tengo yo es que tenía que matar a esas personas para quedarse dentro del despacho hasta que yo llegue. Entiendo esa hipótesis porque él entró al despacho a las 2 de la tarde, mató a una de ellas y dejó a otra víctima moribunda, la torturó hasta las 5 de la tarde, estuvo 3 horas en el despacho con los cuerpos. Entendemos que una de ellas le dijo que yo llegaba a las 5 de la tarde. El trágico destino de Pepe Castillo fue que él llegó a las 5 de la tarde, él pensó que yo era, y acto seguido le destrozó el cráneo. Entiendo yo que él no tuvo ningún sentido ni razón para matar a esas 3 víctimas. O sea, que a ese cliente que fue a verle a usted para una gestión determinada, lo confundió con usted y por eso lo asesinó, nada más llamar y entrar en el despacho. Así es, así es. Es más, él dejó la puerta abierta del despacho para que el cliente entrara sin tocar la puerta y simplemente que entrara pensando que era yo. Y se agazapó detrás de la puerta y lo victimó. Y una vez que asesinó a Pepe Castillo, a este cliente, él ya se marchó, creyendo que había cumplido con su objetivo. Acto seguido echó acelerante al despacho, vale decir gasolina, en una botella que trajo desde Alemania y prendió fuego al despacho. Y recién se marchó para ocultar todas las pruebas. ¿Y usted, Víctor, por qué no llegó a las 5 de la tarde, que era la hora que tenía previsto? ¿Se sintió indispuesto? ¿Estaba malo después de comer? En fin, ¿no tenía una cita? Básicamente, ese día recuerdo que me quedé esta tarde de la madrugada terminando la preparación de un juicio. Ese día llevé a cabo el juicio y por la tarde, efectivamente, me eché una siesta después de comer y fue curioso porque me levanté de la cama y sentí malestar y extendí los brazos de esta manera y dije, oh, hoy quiero vivir, y me tumbé hacia atrás y me quedé dormido en ese acto. A las 5 de la tarde despierto asustado por las horas, empiezo a llamar al despacho y ya nadie contestaba. Cogí la moto y al llegar al despacho me encuentro con esa escena. Encuentro clientes en la puerta del despacho esperando para entrar y es en ese momento que levanto la mirada al despacho y veo un humo denso por los ventanales. Ya los vecinos habían llamado a los bomberos porque sentían el olor a quemado. Pues milagrosamente usted salvó la vida. Milagrosamente, así es. ¿Y ahora tiene usted miedo sabiendo que este asesino ha sido excarcelado y que está en Estados Unidos y que podría, no sé, regresar a España? Definitivamente el miedo está latente. El miedo, si bien es cierto, es una persona, es un psicópata que es capaz de no solamente matar a un objetivo, sino a todo lo que se interponga en su camino. Realmente el miedo debería ser para toda una sociedad, porque es una persona completamente peligrosa. Bien, como lo he explicado hace un momento, puede matar a cualquier persona inocente. Puede matar sin ningún escrúpulo y con gran crueldad. El miedo siempre está latente. El miedo está. No obstante, vamos a continuar, vamos a seguir hasta que nuevamente alcancemos justicia. Las familias de las 3 víctimas, si bien es cierto, no encontraron tranquilidad con la condena, pero por lo menos encontraron consuelo. Hoy en día a las familias nuevamente se les destroza su tranquilidad, su consuelo, al saber que este asesino está libre y queda impune ante la barbarie que cometió en Useras. Víctor, le pregunto, usted ha hecho gestiones, se ha interesado de por qué este sujeto pasa por ser un preso político y Maduro lo envía a Estados Unidos. ¿Por qué se excarcela a un asesino convicto y confeso? Le comento que ya hay un precedente anterior. Sí. En el año 2023, en el 22 de diciembre del 2023, cuando este señor ya iba a ser condenado por tribunales venezolanos, se trató de hacer la misma operación con Daoud, con el intercambio del testaferro de Maduro, que era Alex Saab, por el intercambio de 20 presos políticos encarcelados en Venezuela. En esa lista de esos 20 presos políticos estaba Daoud. Nosotros nos pudimos dar cuenta
que estaban maniobrando para que él no se lo condenara y sentenciara por sus crímenes. Realizamos las denuncias correspondientes, tanto a nivel de organizaciones y sobre todo a nivel público. Hicimos cuantas entrevistas tuvimos que realizar, tanto en Venezuela como aquí, para que se destapara que él no era un preso político. Las autoridades americanas en ese entonces los quitaron de la lista porque determinaron que él no era un preso político. Claro. Acto seguido, Venezuela no supo qué hacer con él. Lo subgénero de esta historia es que Venezuela lo sube a un avión rumbo a Madrid en el año 2023. El gobierno español no quiso recibir a este señor porque tenían razón. ¿En calidad de qué recibían a Daoud? Si no podía ser extraditado, ya habían denegado la extradición. No podía ser expulsado de Venezuela a España porque no es ciudadano español. Entonces, el gobierno español, a través del ministro de Relaciones Exteriores, en su momento determinó a través de los agregados que el piloto no despegara de Caracas, porque básicamente era... realmente no sabíamos, no entendíamos qué quería hacer el gobierno chavista, no lo entendíamos. La dictadura chavista no lo sabíamos. Acto seguido, esta dictadura volvió a meter a Daoud a los calabozos y procedió a la condena. Fue condenado a 30 años. Ahora, hoy en día, han maniobrado la misma operación increíblemente. Ha procedido su extradición. Nosotros no nos explicamos cómo es posible que tanto los negociadores, tanto el gobierno americano, permitan dejar libre a un asesino. Si bien es cierto, el señor Zapatero fue el negociador de estos hechos tan lamentables, dice él que no tenía por qué conocer a los presos políticos, ni por quién negociaba. Ok, si bien es cierto, no lo sabía, hoy lo sabe. Claro. Hoy sabe que han liberado con sus negociaciones a un criminal. No podemos permitir que dejen el mensaje, o que los americanos o los venezolanos dejen el siguiente mensaje a Europa. Cualquiera puede venir a Europa, matar a 3 personas y quedar impune. No podemos permitir que avasallen el Estado de Derecho español, porque tenemos normas. Yo quiero hacer entender a la ciudadanía americana, europea y española que un americano no vale mucho más que un europeo. ¿Y usted, Víctor, tiene posibilidad de pleitear, entiéndame la palabra, en Estados Unidos para que este tipo o sea encarcelado allí o sea extraditado a España, donde cometió esos 3 crímenes, una vez que estaba juzgado y condenado en Venezuela y cumplía condena? Pero a lo mejor eso no lo sabe la administración norteamericana, no lo sabe Trump, pero alguien tiene que decírselo. Y no sé si usted es la persona, junto con, evidentemente, alguien de la Embajada de España, el embajador incluido, que si se interesa por este caso y quiere hacer justicia, tiene que meterse de hoz y coz en el mismo, y dejar claro que este hombre no puede estar en libertad después de los 3 crímenes que cometió en España, en Madrid. El sentimiento que tenemos hoy en día es la misma batalla que empezamos, una batalla entre David y Goliat. Yo estoy solo, estamos nosotros y las víctimas. Ninguna autoridad española se ha comunicado a fecha de hoy conmigo, con las víctimas. Nadie. Entiendo que nosotros estamos librando ahora mismo una cruzada legal y mediática para que se enteren en Estados Unidos que han cometido un error. Y si no fue un error, y si esto se hizo adrede, que lo sepan, que lo estamos denunciando. Porque lo que están cometiendo es una injusticia. Lo que están demostrando al mundo es que ellos no pueden estar por encima de la ley o de derechos internacionales. Ahora mismo nosotros estamos valorando y estamos preparando las demandas correspondientes en la Comisión de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional. No obstante, no tenemos ahora mismo respuesta de embajadas, no tenemos respuesta del gobierno americano, de sus agregados, ni venezolanos. No tenemos a fecha de hoy ninguna respuesta. Quiero dejar claro que
a fecha de hoy, la Fiscalía de Cooperación Internacional ha solicitado tanto a la Embajada Americana como al gobierno venezolano explicaciones de la liberación de Daoud Hanig Ortiz. Y a fecha de hoy no tenemos ninguna respuesta. Sería importante que el Ministerio de Relaciones Exteriores entrara, porque al parecer no les interesa esto. Al parecer, creo que no sé si el gobierno está haciendo caso omiso, porque no le interesa o no quiere realmente verse descubierto por la inactitud de permitir esta vulneración de los derechos de cualquier español o europeo. Víctor, le quieren preguntar con brevedad ahora porque vamos un poquito mal de tiempo, pero le quieren preguntar compañeros que tengo aquí en la mesa. Maite Algaraz. Víctor, buenas noches. La verdad es que es espeluznante escuchar el relato, ¿no?, de cómo usted pudo salvar la vida por cuestión de minutos y cómo la perdieron 3 personas inocentes. A mí me gustaría preguntarle, más allá de la batalla judicial que le contaba Antonio, para que se pueda enmendar ese absoluto disparate judicial, ¿no?, que se ha cometido con un triple asesino, ¿ustedes han hecho gestiones, se me ocurre, en la Unión Europea, no sé si para evitar que pueda pasar por el espacio Schengen este criminal, quiero decir, y que no se lo puedan encontrar en una calle de Madrid o de Barcelona? Lo curioso en este caso es que quien está haciendo trámites para que este criminal no entre a espacio Schengen son autoridades alemanas, protegiendo a su connacional alemana, que es Irina Trippel. ¿Y el gobierno español no ha hecho nada, Víctor, al respecto, en Bruselas? En principio sabemos que no han hecho nada. Hasta fecha de hoy sabemos que no han movido un solo dedo para considerarlo a esta persona como un peligro común para la sociedad. Hay un instrumento jurídico que es declarar a una persona peligro común para restringirle el ingreso al espacio Schengen. A fecha de hoy ni delegación de gobierno ni autoridades ni tan siquiera se han interesado en preguntar ¿cómo estás? ¿Te damos protección? ¿Vamos a impedir el ingreso de este criminal a España o territorio Schengen? Nadie. A fecha de hoy, nadie. Mire usted, he tenido en el transcurso del día de hoy y de ayer muchas entrevistas. Todo el mundo se pregunta lo mismo. ¿Qué está haciendo el gobierno para proteger, para hacer prevalecer su Estado de Derecho y cuanto menos preguntar por qué? ¿Por qué dejan libre a un criminal que vino y mató a 3 personas en España? ¿Por qué? Álvaro. Sí, señor Santos, Salas, perdón. A ver, lo que usted está explicando me resulta muy extraño porque, claro, el gobierno español no se ha puesto en contacto con ustedes, no parece estar muy interesado por lo que nos está contando en protegerles o en impedir la entrada a España de este criminal y encima, para colmo, sabemos que Zapatero ha mediado para sacarlo de Venezuela. Aunque Zapatero teóricamente dice que no sabía nada del historial de este señor. ¿Usted sospecha qué razones puede haber ahí ocultas para que el gobierno de España o el propio Zapatero hayan podido estar interesados en sacar a este señor de Venezuela y de la cárcel? Realmente no sé cuáles son los intereses, si son intereses económicos, si son intereses de favoritismo en cuanto al señor Zapatero, realmente no lo sé. Lo que sí sé es que si lo hizo por omisión o a sabiendas de, lo que sí sé es que hoy en día sabe que ha dejado libre a un criminal. Claro, pero si Zapatero fuera consciente de que ha cometido un error, supongo que al gobierno de España no le importaría ahora intentar enmendar el error, por ejemplo, prohibiendo el acceso a España de este señor. Sin embargo, como usted nos está contando, el gobierno de España parece desentenderse del asunto. Entonces, claro, parece todo muy raro. Yo no sabría realmente decir cuáles son los intereses ocultos del gobierno. No sabría decirlo. Créanme que no me he detenido a pensar si hay un interés detrás de esto. Lo que sí estoy analizando a fecha de hoy es
Si el señor Zapatero se interesó, utilizó su pericia, sus contactos y su tiempo para liberar a 252 presos venezolanos en El Salvador y no ni tan siquiera se ha interesado en dejar en libertad o mediar por los 17 detenidos españoles en Venezuela, pero sí se interesó en liberar a 10 presos políticos americanos, y ni tan siquiera se dio el tiempo de revisar los expedientes. Ok, yo puedo entender que puede ser una omisión, una falta de, pongan ustedes el título, una falta de interés por sus connacionales. No obstante, lo sabe hoy en día. Hoy en día debería ser él debería ser el señor Zapatero quien, por una obligación moral, coger el teléfono, llamar a todas las autoridades, llamar a Marco Rubio como cuando negoció y ponerlo en autos que nos engañaron. Claro. Decirle, oiga, nos colaron un asesino. ¿Qué hacemos? Esa es la respuesta que yo tengo ahora mismo, esa es la pregunta que yo me hago. ¿Por qué no lo hace? Claro, Zapatero o el ministro de Asuntos Exteriores, que para eso está, llama a su homólogo norteamericano, Marco Rubio, efectivamente le dice, oiga, que entre los que se fueron, volaron de Caracas a Washington o de fuera, ahí había presos políticos, sí, pero había un asesino convicto y confeso que mató a 3 personas y fue en Madrid y que además estaba condenado a 30 años de prisión. Y se ha colado como si fuera un preso político. Es muy fácil, pero, es que yo no entiendo por qué esa gente. Pero de todas maneras, Antonio, en fin, sabiendo la connivencia que hay entre Zapatero y el gobierno venezolano, a mí me extraña mucho que Zapatero no fuera consciente de que el gobierno venezolano metió en el paquete a un asesino. O sea, yo creo que... Lo hizo Maduro, ¿usted cree también que el Maduro lo hizo a conciencia? Señores, déjenme agregar esto. Foro Penal, una ONG venezolana... Sí. El día viernes advertía y denunciaba que dentro de los 10 presos políticos había un asesino y que no era preso político. Claro. Y Diosdado Cabello, el segundo del régimen chavista, cuando liberó a los presos venezolanos en El Salvador, lo dijo de esta manera tan vergonzosa: los hemos liberado a ustedes y hemos dejado libre un asesino. Por favor, yo quiero entender, no quiero señalar ni sindicar. Si eso no se sabía, hoy se sabe. Claro. Y Diosdado Cabello, Víctor, llegó a decir que la gestión de Zapatero había sido valerosa y le felicitó. Bueno, Maduro también ha felicitado a Zapatero con una videollamada, ¿no? Lo hemos visto. Sí, sí. Indignante, indignante. Por favor, quiero hacer llegar el siguiente mensaje. El mensaje: no podemos permitir que se vulnere el Estado de Derecho. No podemos dejar ni tan siquiera que americanos, venezolanos o salvadoreños nos digan que pueden venir a matar a 3 personas en territorio español y que no pasa nada. Y por último, si el Estado americano cree un Estado de Derecho, que por favor no deje salir y que encarcele a ese asesino, que no lo proteja bajo el manto de la impunidad a una persona que ha sesgado la vida de 3 personas y ha destrozado 3 familias. Y por último, si pudo hacerlo en Madrid, lo puede hacer en América y matar a cualquiera. Sí. Acaban de dejar en libertad a un asesino peligroso. Claro. Pues Víctor Joel Salas, abogado, gracias y muy buenas noches. Y le tenemos que dar la enhorabuena, lógicamente, después de todo lo que hemos conocido a posteriori, porque usted está vivo de milagro, cuando podía haber sido víctima mortal de aquel día 16 de junio del 2022, del 2016, perdón, de este sujeto, que ahora está en libertad. Gracias y muy buenas noches, Víctor. Buenas noches y muchas gracias por su tiempo y su profesionalidad. Muchas gracias. Seguiremos el caso con especial atención y detenimiento.